Antes de continuar con la siguiente mesa, os pido de nuevo unos segundos. Vamos a realizar la segunda encuesta de esta convención. Veo que muchos de vosotros, de vosotras, tenéis ya el móvil a mano. Os pido que cojáis el móvil y que escaneéis este código QR. Bien lo podéis hacer directamente desde la pantalla o bien en el programa que os hemos entregado a la entrada. Ayer teníamos 3 preguntas, hoy simplemente os vamos a pedir que contestéis a 2, pero son muy importantes para después comparar los resultados con lo que se debata en la siguiente mesa que va a moderar Iñaki Morán. Como veis, quienes habéis entrado ya en esa encuesta, se os plantean estas 2 preguntas. La primera: en esta última temporada has estado hospitalizada por exacerbaciones de o por alguna infección respiratoria. Veis que hay 3 posibles respuestas: sí, no, y la de no sabe, no contesta. Y la segunda pregunta: ¿has tenido alguna de estas infecciones respiratorias esta temporada? Neumonía, gripe, COVID-19, virus respiratorio sincitial y otros virus respiratorios. Enseguida veremos los resultados, que serán también material para debatir en esta mesa y en lo que nos resta de convención. Puedo ir avanzando que hablaremos después de infecciones y exacerbaciones respiratorias, cómo dejamos atrás el tratamiento reactivo y avanzamos hacia la prevención personalizada. Una mesa que queremos va a ofrecer perspectivas diferentes y desde distintas enfermedades respiratorias. Para moderarla tenemos a Iñaki Morán, a quien enseguida presentamos, pero antes vamos a ver ya los resultados. En esta última temporada has estado hospitalizado por exacerbaciones de o por alguna infección respiratoria. No, el 76%, sí, el 18%, y hay un 5% de no sabe, no recuerda o no contesta, que es, queremos la respuesta que responde a ese 5%. Y vamos con la segunda. ¿Has tenido alguna de estas infecciones respiratorias esta temporada? Vemos que ganan otros virus respiratorios con el 42%, le sigue la gripe con el 39%, COVID-19 7%, neumonía otro 7% y el virus respiratorio sincitial el 3,5%. Estos son los resultados y vamos a hablar ahora de estas y otras muchas cosas con Iñaki Morán y sus invitados. Iñaki es presidente de EPOC España y vicepresidente de FENAER. Iñaki, eres sin duda uno de los referentes del movimiento asociativo de pacientes respiratorios en nuestro país. Al frente de EPOC España has sido fundador también de ASBIEPO hace ya unos cuantos años. Moderas una comunidad con cerca de 9.000 pacientes de EPOC y has convertido la asociación en una voz que llega a los parlamentos autonómicos, al Ministerio de Sanidad y a los grandes congresos científicos. SEPAR Pacientes reconoció tu trayectoria con un diploma oro y desde la vicepresidencia de FENAER trabajas para que ningún paciente quede atrás por razón del código postal en el que vive, que eso es muy interesante. Pero antes de que empieces la mesa, quiero informaros de que 2 de los ponentes de esta sesión van a participar de una forma telemática. Por una parte, el doctor Guillermo Suárez Cuartín se va a conectar desde el extranjero, tiene allí compromisos científicos que le impiden estar físicamente con nosotros, y también Víctor Mora, el doctor Víctor Mora, se unirá en remoto por obligaciones de su servicio. Agradecemos a ambos especialmente el esfuerzo de acompañarnos desde la distancia. Iñaki, cuando quieras, la mesa está tuya. Muchas gracias, Luis. Un placer escucharte. Bueno, buenos días. Hoy vamos a comenzar con esta mesa dedicada a infecciones y exacerbaciones respiratorias. Es un tema
que para quienes convivimos con patologías respiratorias crónicas es nuestro día a día, es bastante habitual para nosotros. De hecho, si dijera quién de vosotros no ha negociado algún invierno con infecciones y con virus, seguramente se levantarían muchísimas manos, ¿no? Sí, también es cierto que ahora tenemos muchas mejores herramientas y más herramientas para poderlo combatir. Las infecciones respiratorias siguen teniendo un impacto muy importante en la evolución de muchas enfermedades pulmonares y también en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Muchas veces son las que marcan los momentos más difíciles, los empeoramientos, las visitas a urgencias o esos periodos en los que parece que todo el esfuerzo por mantenerse estable se nos complica de repente y se nos hace todo más difícil. Pero también es verdad que hoy sabemos mucho más que hace unos años, como decía, cómo prevenir mejor estas infecciones, cómo detectarlas y cómo tratarlas también, ¿no? Además, estamos viviendo un momento de grandes avances, sobre todo pues, en temas de investigación, en nuevas estrategias terapéuticas, etcétera, ¿no? Por eso, en esta mesa queremos hablar no solo de infección, sino también de prevención, innovación y de cómo todo ese conocimiento puede llegar realmente a mejorar la vida de los pacientes. Y para ello tenemos la suerte, como ha dicho ya Luis, de contar con 4 especialistas de primer nivel, con una gran experiencia clínica y también investigadora en diferentes ámbitos de la neumología. Así que, si os parece, paso directamente a presentarlos. Y en principio tenemos al doctor Guillermo Suárez Cuartín. Me voy a explayar un poco en el currículum, por decirlo así, de la presentación de estas personas porque merece la pena. El doctor Guillermo Suárez Cuartín es facultativo especialista en neumología en el Hospital Universitario de Bellvitge e investigador del Ciberes. Es licenciado en Medicina por la Universidad Central de Venezuela. Se especializó en neumología en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona y su actividad científica se ha centrado en el estudio de la respuesta inmunitaria en las infecciones respiratorias, que fue también la base de su tesis doctoral. En la actualidad dirige el programa de investigación integrado de bronquiectasias e infección bronquial crónica de SEPAR, una de las áreas de mayor relevancia para los pacientes respiratorios crónicos. En 2022 recibió la Lección Joven de SEPAR, premio a la trayectoria de los investigadores jóvenes. Hoy nos acompaña en remoto porque se encuentra fuera de España, participando en un proyecto de la Sociedad Europea de Respiratorio, la ERS, lo que dice mucho de su proyección internacional. Agradeceremos especialmente que haga un hueco en su agenda para estar con nosotros. Doctor Suárez, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y le cedo la palabra. Hola, buenos días, aquí buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. La verdad es un honor estar aquí en un foro de pacientes y componentes como los que están aquí. Muchísimas gracias. Como de nuevo estoy ahora justo al otro lado del mundo, estoy en Singapur, un proyecto de investigación. Pero con la invitación de FENAER, pues no podía decir que no y la verdad es que no de participar a distancia. Así que espero que la charla sea de provecho para todos y que luego podamos discutir un poco sobre lo que voy a presentar. Van a hablar todo el resto de compañeros. Pues la invitación había sido para hablar de los avances en bronquiectasias. Y realmente bronquiectasis es una enfermedad que ha tenido muchísimos cambios en los últimos 10, 15 años y es un honor formar parte del grupo de SEPAR trabajando en todo esto. Realmente SEPAR pionera en la investigación en bronquiectasias y en el avance en el manejo de esta enfermedad y la verdad es que pues siempre es un honor representar a SEPAR tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque creo que estamos dando muchísimo, tanto los facultativos como enfermos como fisioterapia, como los propios pacientes que están participando en todos los avances que se están viendo en esta.
esta es un poco la agenda, parecen muchos, pero la verdad es que daré unas pinceladas de cada cosa. Y voy a empezar un poco, es importante hablar de las bronquiectasias, qué es lo que pasa, ¿no? Qué sabemos de qué es lo que está pasando en la enfermedad. Un poco lo que a partir de aquí se han desarrollado pues muchos avances en cuanto al mar de la patología, que daré algunas pinceladas de lo que ha aparecido en los últimos años. Y a finalizar un poco con la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Esto que ya había comentado de cómo todos estamos ayudando a que el conocimiento del manejo de enfermedad pues vaya hacia adelante. ¿Qué son las bronquiectasias? La bronquiectasia es una enfermedad respiratoria crónica que la diagnosticamos con una tomografía y vemos bronquios, que son como las ramas de un árbol, que ya seguro que han hablado en otras charlas. Pues estas ramas del árbol quedan dilatadas de forma crónica y esto hace que se acumulen las secreciones respiratorias del moco y que las personas que padecen la enfermedad todos tengan expectoración habitual. Y que esta cantidad de moco que se queda atascado en los bronquios produzcan repetición, incluso a veces la misma inflamación que hay en la enfermedad puede ocasionar sangrado, ¿vale? Estos son los síntomas que vemos con más frecuencia. Y como pasa con otras enfermedades respiratorias crónicas, aparecen periodos que llamamos de exacerbación o acción, que son periodos donde la persona que padece la enfermedad presenta un empeoramiento de sus síntomas. Y en el caso de las bronquitis suele ser en forma de aumento de la cantidad de moco que el moco se hace más denso o más purulento, que es un moco que adquiere un color más verdoso, más oscuro, que hay sangrado, hay malestar, hay fiebre. Eso son las exacerbaciones. Generalmente en las personas con bronquiectasias esto conlleva un cambio en el tratamiento que suele ser antibiótico en la mayoría de los. ¿Por qué es importante hablar de las bronquiectasias? Porque es una enfermedad que hace 15, 20 años se consideraba prácticamente una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, y ahora estamos clarísimos de que no es el caso. La incidencia y la prevalencia ha aumentado muchísimo en los últimos años, y esto es fundamentalmente porque los métodos diagnósticos han mejorado. Porque antiguamente el acceso a las tomografías era mucho más limitado que el que tenemos ahora, y dilataciones de las ramas del árbol o de los bronquios en la tomografía. Antiguamente se hacían unos muy invasivos, que por eso se hacían muy rara vez y por eso no teníamos tanto el diagnóstico, pero al tener más acceso al TAC, hay muchísimas más personas que padecen de esta enfermedad y que estaban erróneamente etiquetadas como EPOC o como asma o como enfermedad respiratoria crónica. En el caso de España sabemos que la presión es bastante alta y que sobre todo alta con la edad y en general representa la tercera enfermedad respiratoria crónica más prevalente en el mundo, después del asma y de la EPOC. Con lo cual, enfermedad claramente importante. Además de esto, que no he mencionado, los costes que generan el sistema sanitario y el impacto que genera en la calidad de vida que aparece es altísimo, similar al que pasa con la EPOC. ¿Y qué pasa con la enfermedad? ¿Por qué no se habla tanto de ella? ¿Por qué porque mucha calle no la conoce? ¿Por qué los políticos no hablan de la enfermedad? ¿No? Y esto es una de las que yo creo que al final de la charla me gustaría que ahondásemos y que darle el peso que se merece. ¿Qué pasa en las bronquiectasias? Hay unas hipótesis, porque es una enfermedad muy heterogénea, cada persona la enfermedad se manifiesta de forma diferente, pero sabemos que hay unos puntos clave que son, por un lado, hay un daño en la estructura, que hay un daño en lo que es el bronquio como tal, que la vía aérea no funciona correctamente, que las secreciones, que el moco que producimos, que es un mecanismo de defensa normal, no se elimina fácilmente o por algún motivo, que hay una respuesta inflamatoria muy mal controlada, que hay mucha inflamación en los bronquios y que esta inflamación es incontrolada, y que también hay un elemento de infección y que todos 4 elementos entre sí están interrelacionados. Que el hecho de que uno descontrole puede descontrolar a los otros y por eso le llamamos la hipótesis de ser vicioso, ¿no? Y cada persona, el vórtice puede empezar en algún punto, pero lo cierto es que a medida que la enfermedad progresa, pues todos los elementos empiezan a tener un peso también más importante. Hay muchísimas causas, había dicho que es una enfermedad muy heterogénea, ¿no? Que las bronquiectasias son la consecuencia de muchísimos problemas diferentes.
La mayoría de las veces son después de un daño infeccioso grave o una tuberculosis o neumonía grave. También se puede ver en pacientes con EPOC o con ARVES, pero hay muchas otras causas que acaban desarrollando bronquiectasis y que pueden tener un manejo específico y por lo tanto es importante verlo. Y esto es una de las cosas que sí que se ha estandarizado y creo que yo lo considero un porque al tener guías que los facultativos usamos para saber cómo manejar a los pacientes de enfermedad, ahora sabemos que las guías nos dicen hay unas causas, hay que investigar sí o sí. Y estas son las inmunodeficiencias, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es una reacción inflamatoria al expuesto a hongos, enfermedades por bacterias no tan frecuentes como las micobacterias no tuberculosas, y luego hay otras enfermedades que en función de las características de la persona que tenemos delante, bien tendríamos que investigar, como enfermedades genéticas o cuando las bronquiolitis están asociadas a enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, al conocer mejor las causas, ya sabemos que tenemos que buscarlas y qué impacto tienen en las personas que padecen la enfermedad. Y el tenerlo estandarizado con unas normativas también nos permite de que no haya diferencias en el manejo de las personas independiente del lugar donde se estén visitando. Esto no quería entrar muchísimo en esto, pero sí que es muy importante dar un poquito de introducción de cambios que sabemos o que esto que conocemos ahora a nivel molecular, que es lo que pasa en las células, que pasa en el bronquio a nivel microscópico. Sabemos que todo este vórtice vicioso, uno de los puntos principales donde la enfermedad se descontrola es la inflamación. Sabemos que hay muchas células en inflamación. En el caso de las personas con bronquiectasis hay unas células que se llaman neutrofilos que están muy mal controlados y el hecho de que estén mal controlados hacen que generen un daño continuo en los bronquios. Y esto es uno de los puntos que vamos a desarrollar un poquito más adelante, porque al saber que esta inflamación es los pilares del daño que se produce en la enfermedad, hemos dado algunos marcadores que nos indican cuándo no está yendo bien, cuándo puede ir peor, cuándo está más grave, y a partir se ha generado muchísimo conocimiento. Al conocer mejor estas causas de estos procesos a nivel microscópico, se han empezado a desarrollar desde hace ya algunos años nuevas estrategias de tratamiento. Y esto yo creo que es el punto más importante de esta charla. Porque sabemos que inflamación es donde inicia todo este vórtice vicioso. Esto es un ejemplo que he robado del doctor Oriol Sibila, del que a mí me gusta mucho, pero creo que lo ilustra muy bien. Sabemos que las bronquitis no son únicamente una enfermedad viciosa como se conocía hasta hace poco, siempre ligada a los grupos de infecciones en todas las sociedades científicas, en foros, pero sabemos que tiene un componente de inflamación muy, muy, muy importante y que quizá esta es la primera llama que hace que la casa se llene, ¿no? Que los bronquios se destruyan. Entonces, sabemos que es muy importante atacar aquí, en este punto, prevención, un poco lo que se había comentado al inicio de la mesa, y nuevamente atacar de forma reactiva cuando ya el daño está establecido. Y esto yo creo que es una de las cosas más importantes que hemos tenido en bronquiectasis en estos últimos años, que es el desarrollo de un nuevo medicamento. El nombre del compuesto es brensocatib y básicamente lo que hace esta pastilla, esta molécula, que es un comprimido oral, es controlar esta inflamación de esa célula que se llama neutrófilo para que los bronquios no se destruyan tan rápido y que al reducir este descontrol de la inflamación que hay en los bronquios haya menos obstrucción y haya menos riesgo de que la persona tenga estos episodios de que llamamos exacerbaciones. Este momento pasó por varias fases de ensayo clínico, que son los estudios para comprobar si el medicamento es seguro, para conocer la dosis, para conocer si es efectivo. Pasó todas estas fases de los ensayos clínicos y los resultados han sido muy buenos. Y con esto, hace unos meses, ha sido aprobado en la FDA en América, Estados Unidos, y por la Agencia Europea del Medicamento. Con lo cual, es un para la comunidad de las bronquiectasis, porque es realmente el primer medicamento que va a estar en ficha técnica para esta enfermedad. Hasta ahora no hay un fármaco
con que en su ficha técnica dijera fármaco dirigido a las bronquiectasias. Entonces, esto es un cambio, un hito importantísimo en la comunidad. Luego se le han seguido otras moléculas que actúan en el mismo tipo de inflamación, creen mucho en ellas, pero estas dos moléculas actúan en el mismo punto y están teniendo muy buenos resultados, y ahora están en la fase 3, que es la fase, digamos, donde vemos la eficacia y la efectividad. Y sabremos pues de acá a un poco tiempo, unos meses, un año, realmente estas dos moléculas también seguirán adelante como la que habíamos anteriormente. Y aquí solamente quería destacar que pasado si vemos, no sé si se ve el puntero, pero en la diapositiva de la izquierda vemos muchísimos puntos donde nuevos fármacos que se están estudiando, y en el gráfico B, el de la derecha, si vemos la parte, hay una serie de fechas. Como desde hace unos años no tenía nada, solo había antibióticos inhalados y que no habían dado muy buena respuesta en los ensayos clínicos. Pero a partir de la última década ha aumentado el número de medicamentos que se están estudiando y que están dando resultados. Algunos en fase 2, algunos están avanzando, algunos están en fases preliminares, pero lo cierto es que hemos pasado de prácticamente a muchísimos nuevos fármacos en la vía. La mayoría de ellos quizás no siga adelante o no sean tan efectivos, pero lo cierto es que es realmente interesante tener todas estas posibilidades y avances en el estudio de la enfermedad. Luego también sabemos que hay un tipo de inflamación que llamamos eosinófilos. Es otro tipo de célula que se asemeja a lo que pasa, por ejemplo, en las personas con asma. Estos eosinófilos hacen que la inflamación tenga comportamiento un poco diferente y que pueda responder a otro tipo de medicamentos, como algunos inhaladores, y esto pues tendremos que también comprobarlo más adelante, pero es otra vía de estudio muy interesante que se está desarrollando. Luego, en el aspecto de la infección, simplemente destacar que hay este nuevo medicamento, que es un medicamento intravenoso, que no es un antibiótico, sino un medicamento biológico que despertar de alguna manera la respuesta inmune contra una bacteria que se llama Pseudomonas, que es una bacteria que tiene un impacto muy importante en las bronquiectasias. Y esta molécula, en el estudio de todos, parece que los resultados aún no están publicados, pero los resultados los han presentado y han sido positivos. Tendrán que avanzar en las siguientes fases de ensayo de ver si realmente es eficaz, pero parece que puede ayudar a combatir esta enfermedad. En el manejo de las secreciones, que es otro punto del vórtice vicioso, ha habido ensayos clínicos y están publicados de un grupo español de la positividad que tiene hacer la fisioterapia respiratoria todos los días en los que padecen bronquiectasias, y esto ha llevado a que la Sociedad Europea de Respiratorio ha hecho un comunicado donde se deja muy claro que es ser parte del tratamiento de forma estandarizada en todas partes. Sí que está en todas las guías, pero aún hay muchas comunidades donde no se está cumpliendo. Y esto es, yo creo que un punto que tenemos que, como comunidad, pues también hacer un poco de presión. Debo destacar que conocemos también que hay otros que se tienen que manejar, no solamente la parte de la inflamación, la infección y las lesiones, no solamente el pulmón. Toda la persona en sí tiene muchísimos otros factores que pueden influir en cómo la enfermedad evoluciona. Si la persona pues, tiene nutrición, si fuma, si es sedentaria, si hay otros problemas sociales alrededor. Todas estas cosas ya sabemos que influyen en cómo la persona vive la enfermedad, en cómo la evoluciona, y también las guías ya nos dicen que tenemos que considerarlas cuando vamos a las personas que padecen la enfermedad. Simplemente aquí quería destacar que se han desarrollado en los últimos años también unos sistemas de opción para saber la gravedad, y esto nos permite también orientar a la gente hacia el consumo de servicios sanitarios, cómo vamos a trabajar con esta persona, qué riesgo tiene en el futuro, y también es algo que ha aparecido en los últimos años.
Y quería hablar sobre todo que todos estos avances que he comentado, sobre todo lo que sabemos de cómo se comporta la enfermedad, de la gravedad, de todos los factores que están influyendo fuera del pulmón, los conocemos gracias a que hemos trabajado en equipo, que se han creado estos registros. Los registros de pacientes nos han ayudado muchísimo a conocer la enfermedad, a entenderla mejor. Sabemos que es muy heterogénea, que cada persona se comporta diferente con la enfermedad, y los registros nos han ayudado a entender todo esto. Y esto es gracias a que las que padecen la enfermedad han participado. Y no lo podríamos haber hecho si no hubiésemos trabajado todos en equipo. También, por último, destacar que tenemos guías y que esto ha sido un avance, porque al tener unas guías, como dije al principio, nos orienta a unificar cómo manejamos a las personas que padecen enfermedad, y destacar como algo también positivo que en las nuevas normativas europeas, tanto de las bronquiectasias como de la discinesia ciliar primaria, que es una enfermedad genética que causa bronquiectasia, en las nuevas guías ha habido participativa de los pacientes en decidir cuáles son las preguntas que se deben contestar, cuáles son los aspectos de la enfermedad que se tienen que quedar plasmadas en estas guías, y esto es algo muy, muy positivo y que tenemos que abogar para que siga siendo así. Simplemente destacar que ya no son una enfermedad olvidada, que es muy prevalente y muy importante. Cada vez conocemos un poco más de ella. La inflamación es un aspecto muy importante de la enfermedad, no solamente la infección. Por lo tanto, está cambiando un poco manejo la enfermedad de un reactivo, de solamente tratar la consecuencia, a un previo, que sería empezar a la inflamación. Sabemos que cada persona dice que las bronquiectasias, que el pulmón no son el único aspecto que debemos manejar, que el trabajo en conjunto es fundamental para que avance en el control de la enfermedad. Así que, bueno, que no haya ido demasiado rápido, pero quería dar muchas cosas en poco tiempo. Luego podemos discutirla más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora no oigo nada. Muchísimas gracias. Vale, continuando con la mesa, hoy tenemos también en remoto al doctor Víctor Manuel Mora Cuesta, que nos va a hablar de las infecciones después del trasplante. El doctor Mora Cuesta es neumólogo en la unidad de trasplante pulmonar del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla desde 2016 y desde 2022 es su coordinador médico. Valdecilla es centro de referencia del Sistema Nacional de Salud en trasplante pulmonar desde el 2009, lo que sitúa al doctor Mora en primera línea de la atención a los pacientes respiratorios más complejos. Su tesis doctoral, premiada por el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria como mejor trabajo científico en medicina especializada, estudió la evolución de los trasplantes de pulmón con donante en asistolia, abriendo camino en un área con una muy escasa evidencia previa. También en remoto, como decía, desde Cantabria y por obligaciones de su profesión, le doy la bienvenida y permitirme el inciso, el placer de poderle volver a saludar. Doctor Mora. Muy buenas. Voy a hacer primero la pantalla. Espero que ahí me veáis. Y bueno, lo primero es daros las gracias, invitarme a participar. Os diré como antes, si se arranca el audio del ordenador que está allí para no os de vuelta, estaría genial. Nada, daros las gracias por invitarme a participar. Mucho no poder estar allí con vosotros, pero me tocó de guardia y los compromisos tanto míos como los de mis compañeros, pues era imposible cambiar la guardia y poder estar allí, que es lo que me hubiera gustado, pero bueno, la posibilidad de poder hacerlo online, así que me alegro de que haya sido factible. Dar las gracias especialmente a Aquí, que está ahí de moderador, y cualquier palabra buena que diga, pues validez, porque es fuego amigo. Hemos tenido alguna batalla juntos y me alegro mucho de que las hayamos ganado para que estés hoy ahí contribuyendo a la difusión del sector en neumología. A mí me pidió que hablase de lo
que yo sé, que es de las infecciones, bueno, de trasplante de pulmón, en este caso las infecciones y cómo poder anticiparnos para proteger, ¿cierto? Y obviamente al paciente. He hecho una sesión un poco genérica para no meterme en conceptos ni en cifras muy complicadas, sino en algunos conceptos que a veces creo que es más interesante que ponernos a desarrollar demasiadas. Y voy a empezar con esto. Yo voy a hablar de una cosa a la que le dedico mi vida, y no solo mi vida profesional, mi vida en general, que es el trasplante, que para mí pues, me apasiona. Pero en realidad yo soy consciente que también el trasplante dentro de la neumología y de la medicina es una parte muy pequeñita. No sé si aquí sois capaces de identificar al paciente rojo, pero en realidad los pacientes trasplantados yo creo que a veces es así, ¿no? Son poquitos y mezclados entre tanto paciente de otras características. Entonces, bueno, a veces tienen un camino un poco diferente, pero para eso estamos todos para ayudarles en ese camino. Voy a hablar de las infecciones, simplemente quiero poner un poquito en contexto cuál es la actividad de trasplante, porque yo creo que es importante para saber que, bueno, que estamos en un contexto donde tenemos una voz en el trasplante pulmonar. Esto es una diapositiva que sale recientemente donde se sabe que España es líder mundial en número de donantes por millón de población desde hace cerca de 30 años. Y en estos 30 y pico años, Estados Unidos nada más nos superó en un año por un punto. Estados Unidos lo hace bien, ahí veis la gráfica, estos son los datos del año 2024. Pero bueno, España sigue siendo líder mundial en número de donantes por millón de población. En esto somos líderes indiscutibles. Esto son datos a nivel nacional de número de donantes por millón de población y veis pues bueno que estos últimos años por aquí arriba a la derecha estamos por encima de los 50 donantes por millón. Eso es excepcional, no hay ningún país en el mundo y en la historia que haya superado los 50 donantes por millón de población y España ya lo ha hecho en 2 años. Y como veis aquí, pues es una cosa para estar orgullosos. La media, la tasa de donación de órganos en España de donantes por millón de población fue de 32 y tenemos los datos, los nuestros del 2025 son esos. El resto de cifras son los del resto de países en el año 2024 porque no tenemos las de cada uno de ellos todavía del 2025, pero veis que estamos por encima de Estados Unidos, que es el único que nos sigue de cerca, el doble de la media europea y países avanzados como Alemania tienen 11, Suecia 22, Canadá 22, Reino Unido 20, es decir, estamos muy mal de la media de número de donantes por millón de población. Y aquí es una cosa de la que también puedo estar un poco orgulloso y la pongo para presumir, veis como la zona norte, cornisa cantábrica, es la zona que más donantes por millón de población tiene. Cantabria llevamos también unos cuantos años siendo líderes en esto y bueno, pues el año pasado superamos la tasa de 100 donantes por millón de población, cosa de la que podemos también presumir. Esto no es de aumentar el número de trasplantes. En los últimos 10 años se ha incrementado un 5% la actividad de trasplante en general de todos los órganos en España. Hablando ya de cifras concretas de trasplante de pulmón, pues eso, a ver, el trasplante, como he dicho, yo lo cuento como mucha pasión porque me dedico a ello, pero somos mano pequeño del trasplante renal. Como veis aquí, el trasplante renal, pues en el año 2024, estima que se hicieron unos 110.000 trasplantes de riñón en el mundo y 8.000 de pulmón, es decir, muchos menos de los de riñón. Veis, pues bueno, se hicieron 42.000 de hígado y 10 de corazón. En Europa, en el año 2004, se hicieron 2.221 trasplantes de pulmón. Entonces, por lo que quería poner estas cifras, porque de esos 2.200, 623 en España. Es decir, a día de hoy estaríamos haciendo el 25% de los trasplantes de pulmón de Europa. Solo en nuestro país, por lo tanto, también es una cosa para estar orgulloso. De hecho, en la tasa de trasplantes de pulmón por millón de población, España fue el líder en el año 2024 con una tasa de 13. Data que otros países de nuestro entorno, como Francia, tiene 5, Reino Unido 9, Alemania 3,7, Italia 3. Es decir, tenemos de trasplantes de pulmón por millón de población muy por encima de lo que hacen otros países. Y aquí tenéis el gráfico, pues bueno, simplemente quedó Austria de nosotros, que además Austria hace un poquito de trampa porque ellos hacen trasplantes de países de alrededor, pero luego en el denominador solo población de Austria. Bueno, que en España estamos perfectamente capacitados para hablar de cualquier cosa relativa al trasplante de pulmón porque estamos a la cabeza a nivel mundial.
El año pasado, 2025, sí que se ha bajado un pelín la actividad de trasplante, pero bueno, claramente la actividad es ascendente y cada año pues vamos haciendo más. Y ahora ya centrándonos en el tema de las infecciones del trasplante y de cómo nos protegemos, bueno, lo primero es entender por qué el trasplante de pulmón tiene más riesgo de infecciones. Y es que el trasplante de pulmón es una máquina perfecta, es muy bonito de estudiar, pero también, por desgracia, es una máquina perfecta para tener infecciones. Por diferentes motivos. Lo primero es que es el único órgano que está al exterior en cada respiración. El riñón es estéril, el hígado es estéril, el corazón es estéril, pero el pulmón no es estéril y en cada respiración estamos en contacto continuo con el ambiente. Además, pierde el aclaramiento mucociliar, el epitelio bronquial, que es como la piel que recubre los bronquios dentro, tiene las células, tienen como estos bracitos que van batiendo para sacarlo hacia el exterior. Pues en el recién trasplantado, luego eso se recupera, pero en las primeras semanas, meses de trasplante, se ha batido esos cilios, esos bracitos que tienen las células de los cilios, funcionan regular y tienen más dificultades en eliminar el moco, y el acúmulo de moco es uno de los factores que ya nos acaba de explicar el compañero que aumenta el riesgo de tener infecciones. Además, fármacos que van a bajar las defensas para evitar los rechazos, que ahora lo comentaré. Perdemos el drenaje linfático. Durante las primeras semanas hay bastante dolor por las cicatrices y demás y tiene dificultades para toser, y además el pulmón pues queda, los nervios que vienen un poco alterados y se reflejo de la tos. Sigue habiendo tos, pero es una tos que es por estímulos del pulmón, sino por estímulos sobre todo de las vías aéreas principales. Entonces se nos combinan una serie de cosas que aumentan el riesgo de tener infecciones. Y además es que tenemos una alta carga de acción inmunosupresora, pero esto también es importante. Medicación que ya arrastramos desde antes del trasplante. Os voy a poner datos propios de nuestro programa de trasplante. Este estudio que hicimos hace poco sobre candidatos a trasplante de que estudiábamos por enfermedades intersticiales. Y para que veáis, el 40%, 42%, llegaba al momento del trasplante recibido corticoides previos, un 11% con micofenolato, un 1% con azatioprina y con otros inmunosupresores un 7%. Todo esto es acción inmunosupresora, por lo tanto, una gran parte de los pacientes que llegan al TE ya llegan con las defensas bajas. Pero es que además del trasplante, ahí ya nos pasamos el juego. Utilizamos mucho una combinación de 5 fármacos de base para reducir las defensas, para evitar los rechazos. Son el órgano que más inmunosupresión requiere de todos. Aquí lo pongo así un poco gráficamente, pero el pulmón es el órgano que tiene un nivel de inmunosupresión más alta. Inmunosuprimimos más que el corazón, que el hígado y que los riñones. Porque tenemos riesgo de rechazos. Al tener más riesgo de rechazos, tenemos que bajar las defensas para evitar esos rechazos, y eso aumenta el riesgo de tener más infecciones. Es un órgano que nos ganaría a nivel de inmunosupresor, que son los trasplantes de intestino, pero que prácticamente no se hacen muy poquitos al año. Entonces estamos todo el día viviendo en este equilibrio. Hay un equilibrio donde tenemos que bajar las defensas, pero no bajar mucho. Si tenemos las defensas extremadamente bajas, no tendremos rechazos, pero tendremos muchas infecciones. Si las defensas muy fuertes, pues no tendremos infecciones, pero tendremos rechazos. Por lo tanto, tenemos que alcanzar un equilibrio en el cual bajas defensas lo suficiente como para no tener rechazos, pero al mismo tiempo suficientemente fuertes como para no tener infecciones. Y ese equilibrio a veces es muy difícil de alcanzar. Y por importante además controlar las infecciones en el trasplante, pues lo primero, y esto es importante, es que las infecciones son la primera causa de fallecimiento durante el primer año después del trasplante. Y pasan a segunda causa a partir del primer año. A partir del primer año del trasplante, la primera causa de fallecimiento es el rechazo crónico, y la segunda causa son las infecciones. Ya digo, son la primera causa de falleció durante el primer año. Pero es que además las infecciones suponen un estado inflamatorio. No nos interesa eso. Es decir, si hay infecciones respiratorias, nuestro sistema inmune de allí a solventar esas infecciones. No nos interesa tener a células del sistema inmune en el pulmón, porque eso va a aumentar el riesgo de rechazos.
Entonces, las infecciones son un factor de riesgo para el desarrollo de rechazo crónico, que como digo es la primosa de fallecimiento a partir del primer año. Por lo tanto, están interrelacionadas. Y además eso, es que infecciones son un factor de riesgo para tener rechazos. Ya digo, es una inflamación a nivel del pulmón y ese atraer, hacerlo inmune hacia el pulmón, favorece la aparición de rechazos. Rechazos también son un factor de riesgo para el desarrollo de rechazo crónico. Por lo tanto, está todo completamente intrincado. Cuantas menos infecciones tengamos, menos inflamación tendremos, menos rechazos, menos rechazo crónico. Por lo tanto, es importante ya no solo para evitar la mortalidad directa de las infecciones, sino para evitar la mortalidad asociada al rechazo crónico, porque ya digo que las infecciones lo favorecen. Entonces, en este equilibrio, pues lo que decía es hay que bajar las defensas lo suficiente para no tener infecciones y no tener rechazos. Es difícil a veces alcanzar, pero tenemos herramientas para ello, que es de lo que vamos a hablar. En cuanto al tipo de infecciones, pues por desgracia en el trasplante de pulmón tenemos tipo de infecciones. Tenemos infecciones por bacterias, infecciones por virus, infecciones por hongos, porque las defensas ya he dicho que van a estar muy bajas. Y esto es un estudio, una articulación de cómo es el perfil de infecciones después del trasplante y obviamente durante el primer año hay infecciones fundamentalmente bacterianas. En los años más avanzados, sobre todo cuando aparece el rechazo crónico, aparecen más infecciones por hongos y más pues estamos influenciados por las estaciones del año y por las incidencias de infecciones virales estacionales, como nos pasa ahora en invierno con el gripe, con el VRS y con demás virus. Pero vamos, que esta diapositiva era para transmitir que el perfil de infecciones a lo largo del tiempo del trasplante cambia y también nosotros actuaremos de manera diferente. Esta es una diapositiva que utilizo mucho y que es cosecha propia, que es básicamente qué sustenta el tratamiento, los tres pilares básicos de cualquier enfermedad respiratoria. Esto es opinión, ¿eh? Esto luego alguien lo podría discutir y está perfecto. Mi opinión es los tres pilares fundamentales de cualquier respiratoria, me da igual el EPOC, la fibrosis, el asma, lo que queráis, es la vacunación, la rehabilitación y el cese de tabaquismo. Luego ya nos ponemos de tratamientos específicos para cada una de las enfermedades, pero esto no a cualquier enfermedad respiratoria y la vacunación es un pilar fundamental de enfermedades respiratorias. El calendario de vacunación no lo voy a repasar entero porque es arduo, pero simplemente tener claro que hay unas recomendaciones de vacunación para los pacientes inmunosuprimidos y ahí están los pacientes trasplantados. Hay artículos de revisión donde recomienda, como este, no lo voy a desgranar, simplemente es transmitir la idea. Los pacientes con trasplante de pulmón tienen una recomendación de vacunación específica que tenemos que cumplir. SEPAR tiene su propio documento de recomendaciones de vacunas en paciente respiratorio crónico. Pongo aquí la publicación de archivos, pero bueno, el documento de SEPAR, que es el mismo, vamos, en inglés y en español. Tuve la suerte de participar porque estoy dentro del grupo de inmunización que tiene SEPAR. Y aquí también contemplamos las vacunas que tienen que ponerse los pacientes con trasplante de pulmón, ¿vale? Que esa fue mi labor dentro del grupo de trabajo. Y hay 4 conceptos clave, pero es importante vacunarse antes del trasplante. Ya hemos visto que después del trasplante vamos a tener las defensas bajas. Por lo tanto, la respuesta a la vacuna es más baja después del trasplante que antes. Por lo tanto, lo ideal es vacunarnos antes. La inmunogenicidad post-trasplante va a ser baja. Y están prohibidos siempre después del trasplante las vacunas con virus vivos atenuados. Por lo tanto, si hay que utilizar una vacuna con virus vivos atenuados, hay que ponerla antes. Tenemos una alternativa para los pacientes que no se pueden vacunar, que lo descubrimos con la pandemia, esto fue el Evusheld, que fue un fármaco que era anticuerpos monoclonales modificados para que tu vida media más larga y que básicamente era los pacientes que no se podían vacunar, como la vacuna lo que pretende es la formación de anticuerpos y si no se podía vacunar, les dábamos directamente los anticuerpos. Esto fue muy bien y demostró en algún estudio pues, reducciones del riesgo de infección por virus hasta un 83%. Entonces, bueno, para quien no se pueda vacunar, alternativas. Y luego es muy importante la inmunidad de rebaño. Y es si no podemos vacunar a esta oveja las infecciones a pegarlos de alrededor. Pues con los pacientes trasplantados pasa lo mismo. Si tenemos a un paciente vulnerable que es el que más riesgo tiene de infecciones,
las personas con más probabilidad de infectar van a ser los de su alrededor. Si los de su alrededor están vacunados y evitan las infecciones, protegemos al individuo trasplantado. Entonces también es recomendable que los convivientes y gente cercana de los trasplantados también se vacunen para protegerles. Y nosotros mismos, como sanitario, también, que eso también daría para hablar mucho. Y luego la colaboración con servicios de medicina preventiva. Os voy a contar aquí nuestra experiencia. Nosotros tenemos un protocolo de evaluación antes del trasplante. Esto es un protocolo nuestro de Valdecilla, donde vemos las infecciones que los pacientes han pasado antes del trasplante para ver qué vacunas necesitan, ¿no? Y todos los pacientes candidatos a trasplante, a todos les hacemos por la consulta de medicina preventiva para actualizar el calendario de vacunación y todas esas vacunas que necesitemos antes del trasplante. Y luego el protocolo de vacunación ya para después del trasplante, una vez ya los pacientes trasplantados. Y este es nuestro esquema de seguimiento de cualquier trasplantado a medida que va pasando el tiempo y para que veáis. Aquí tenemos contemplado 6 meses después del trasplante, les volvemos a hacer otra vez pasar por medicina preventiva para continuar con el calendario de vacunaciones que hayan quedado. Es decir, estamos muy encima de esto. Y con esto hemos conseguido la tasa de vacunación de nuestros pacientes trasplantados en Valdecilla es que está en el 100%. Daros cuenta, 100, 98, 100, 98, 90. Veníamos de aquí, que eran cifras muy buenas, de más de un 80%. Pero desde que hicimos este protocolo hemos estado cercanos al 100%. Básicamente, cifras de aquí es que falta un paciente por vacunar, ¿vale? O sea, hemos conseguido que la vacunación sea muy buena. Tenemos un librillo de información para pacientes tratados que los pacientes se llevan cuando se van de alta y ahí seguimos y les damos información por escrito a nuestros pacientes sobre las vacunas. Pero además de todo eso, también este protocolo también es nuestro de profilaxis de infecciones en el paciente trasplantado de pulmón. Es decir, sabemos cuáles son las infecciones más frecuentes, intentamos prevenirlas haciendo profilaxis frente a ello. Después del trasplante cogemos cultivos durante la cirugía tanto del donante como del receptor y hacemos profilaxis de bacterias con un antibiótico que es piperacillina tazobactam durante los primeros días y después en función de las necesidades. Y entonces hacemos eso, profilaxis frente a bacterias con este antibiótico durante los primeros días. Hacemos profilaxis frente a citomegalovirus, que es un virus con cierta frecuencia también nos da infecciones en los pacientes trasplantados. A meter porque es un poco también arduo el tema, simplemente transmite los trasplantes de pulmón, es el órgano que más reacción por citomegalovirus tiene. Veis que en torno al 65% de los que tienen alguna vez una infección por citomegalovirus, mientras que otros órganos bastante menos. Entonces, hacemos profilaxis universal, que esto no voy a meter, hay diferentes abordajes, pero básicamente a todos nuestros pacientes les damos valganciclovir durante 6-12 meses. En unos casos además añadimos inmunoglobulinas específicas frente al coronavirus para protegerles de ello. Hacemos también profilaxis en hemocistitis, que es otro patógeno el típico que llamamos que se aprovecha de tener las defensas bajas para causarnos infecciones. Le damos Septrin, que lo damos generalmente de por vida. Y luego protegernos de las infecciones por hongos frente a aspergillus damos también, los anglosajones dan azoles orales, nosotros hacemos profilaxis con anfotericina B nebulizada, que es un antifúngico, los pacientes inhalan, eso conseguimos que lleguen altas concentraciones de fármaco en la vía aérea, que es donde nos está causando el problema, y así evitar las infecciones por hongos. Además de fármacos de la anfotericina, pues también utilizamos diferentes fármacos. Aquí está puesta la colimicina frente a Pseudomonas aeruginosa, otra bacteria que con frecuencia causa problemas en el paciente trasplantado. Antes también ha salido en la charla del compañero previo, patógeno habitual respiratorio. Y pues utilizamos también la colimicina nebulizada. La idea es hacer llegar altas concentraciones del fármaco a la vía aérea, que es donde directamente tenemos el problema. Y luego, ya acabando, el riesgo de hipogamma-globulinemia. La hipogamma-globulinemia es básicamente tener el título bajo de anticuerpos, es decir, como consecuencia de los inmunosupresores que utilizamos, bajamos las defensas, el título de cuerpos está bajito, pues somos capaces de reponer esos anticuerpos perdidos, los podemos poner de manera externa y de hecho nosotros tenemos también un protocolo de vigilancia de la hipoglobulinemia, es decir, buscamos activamente nuestros pacientes si no tienen las defensas bajas y en el momento en que detectamos que las tienen bajas, para evitar que desarrollen infecciones.
Esto está publicado hace 2 semanas, otro estudio multicéntrico en el que también pudimos participar, de básicamente esto de cómo de beneficioso es el poner inmunoglobulinas cuando las defensas están bajas y efectivamente funciona. Os he puesto a lo largo de la sesión 4 protocolos por nuestra unidad. Tenemos más solo para las infecciones, tenemos uno para tuberculosis, para más cosas, pero básicamente lo que quería transmitir es esto, tenemos muchos protocolos, prestamos mucha atención al riesgo de las infecciones del paciente trasplantado, las buscamos activamente, las prevenimos activamente para evitar que aparezcan. Y básicamente, pues para esto, ¿no? Pues ese es el objetivo del trasplante, es mejor prevencia y sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que pues ahí está Iñaki, lo podrá contar él, a ver si lo conseguimos o no, pudiéramos conseguir con más éxito en más gente. El camino sé que es difícil, que esto solo es unas pinzas, pero bueno, que cuando llegamos al destino pues merece la pena. Hay veces que a la gente hace salir corriendo en dirección contraria cuando hablamos de todas estas cosas, pero luego la gente respira así después del trasplante 4x, pues bueno, merece la pena, y que si tenemos que correr, pues será correr con vosotros a mano, que para eso estamos hoy aquí todos juntos intentando mejorar. Y esto es frase que utilizo siempre de una chica trasplantada nueva, pues que eso, que como mensaje clave, que el trasplante asusta, pero te da la vida. Vale. Gracias otra vez por la invitación, por poder discutir con vosotros. Muchas gracias, doctor Mora. Esa última frase me la aplico perfectamente además y la entiendo muy bien. Bueno, a continuación vamos a hablar, la ponencia es neumonía, desafíos actuales y oportunidades en la prevención, y para ello tenemos a la doctora Katia Zillóniz. La doctora Zillóniz es investigadora postdoctoral del Grupo de Investigación Aplicada en Enfermedades Respiratorias del IDIVAPS y del Servicio de Neumología del Hospital Clínic de Barcelona. Es también investigadora del CIBERES. Su tesis doctoral, cum laude, analizó la etiología microbiana de la neumonía adquirida en la comunidad a lo largo de 12 años de estudio y obtuvo en 2015 el premio a la mejor tesis doctoral de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Coordina la línea de neumonía adquirida en la comunidad del grupo que dirige el doctor Antoni Torres en el Hospital Clínic y gestiona una de las bases de datos de pacientes con neumonía más grandes de Europa, con más de 80 artículos científicos publicados. En 2019 recibió el título Fellow de la ERS, distinción que reconoce la excelencia en investigación, educación y liderazgo clínico en medicina respiratoria. Una investigadora de primer nivel cuya labor tiene un impacto directo en cómo se diagnostican y tratan las infecciones respiratorias en todo el mundo, con la que FENAER tiene además una relación especial porque también es presidenta de NeumoAI, asociación federada e impulsadora de la campaña NeumoLight, que cada 2 años enciende o da luz azul a numerosos edificios en todo el mundo. Katia, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Iñaki, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros un sábado. Gracias al comité organizador por darme esta oportunidad de compartir con vosotros. Yo voy a hablar en estos 20 minutos de la neumonía, desafíos actuales y oportunidades en prevención. Yo no tengo conflictos de interés. En estos 20 minutos yo quiero hablar de estos 3 puntos muy importantes. Primero, la neumonía hoy, la magnitud del problema y los principales desafíos. Después, hablar de la prevención y qué funciona y qué podemos mejorar. Y terminaré hablando de oportunidades de impacto, el rol del profesional sanitario y del paciente. Quiero empezar con estas imágenes que muestran cómo nosotros durante mucho tiempo hemos mejorado el manejo, el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Sin embargo, la neumonía sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infecciosa a nivel mundial. Y lo podemos ver reflejado aquí en estos datos del informe de la carga mundial de enfermedades, en el cual en el 2023 murieron 2,5 millones de personas en el mundo a causa de la neumonía. 2,5 millones es casi la población total de Roma. Roma tiene 2,8 millones, o sea, se pueden imaginar el impacto de esta enfermedad y sobre todo saber que afecta mucho a Asia y a África.
Cuando hablamos de la neumonía, de acuerdo al grupo de edad, podemos ver aquí, cuando comparamos los datos de 1980 y 2023, que ha habido una disminución enorme en la mortalidad de los niños menores de 5 años. Han pasado de morir 2 millones a medio millón. Y eso se debe a toda la implementación y las luchas que hacen las ONG y los organismos mundiales para intentar mejorar el diagnóstico y el tratamiento en estos niños. Sin embargo, lo que vemos es un aumento en la mortalidad del adulto mayor. Casi murieron 1 millón de adultos mayores en 2023. Y eso se debe a que la población está envejeciendo, sin embargo, no envejecemos de una forma saludable, sino que tenemos demasiadas comorbilidades, el impacto ambiental que afecta y que hace que ese aumento de la mortalidad se vea observada en este informe. Es importante también saber que la incidencia de la neumonía se multiplica con la edad. Podemos ver aquí que en los adultos de 18 a 64 años la incidencia es de 3 casos por 1000. Sin embargo, vemos que en el adulto mayor de 65 años y en el adulto mayor de 85 la incidencia se multiplica, aumenta mucho con la edad. Podemos ver un ejemplo en Estados Unidos. 1,5 millones de personas se hospitalizan al año a causa de la neumonía, de los cuales 1 millón son adultos mayores y 90% de estos adultos mayores tienen comorbilidades. Y vemos aquí que un 33% va a requerir un ingreso a UCI por una neumonía severa, un 8% morirá en el hospital y un 38% morirá al año de haber salido del hospital, lo cual nos refleja mucho el impacto de esta enfermedad. Cuando hablamos de la neumonía severa, un 23% de los pacientes que ingresan al hospital por una neumonía tienen una neumonía severa y van a requerir ingresar en la UCI. Un 17% requerirá ventilación mecánica por la severidad de la infección. Y como vemos aquí, la mortalidad de la neumonía en el paciente que ingresa en UCI es muy alta, estamos hablando de 30-35%, la mortalidad a 30 días del 27% y la mortalidad del año de estos pacientes es un 50% aproximadamente. Pero hay otros problemas relacionados con la neumonía y es el ingreso. Entre el 10 y el 17% de los pacientes que salen del hospital reingresarán debido a la infección o alguna complicación. Pero también la nueva evidencia nos dice que ahora tenemos efectos a corto y largo plazo. A corto plazo son 30 días y a largo plazo hablamos de 1 año. Entonces vemos ahora y con los nuevos estudios sabemos que la neumonía severa causa daños cardíacos, daños neurológicos y que eso tiene un impacto muy grande en la salud de los pacientes. Si hablamos de España en general, yo he puesto esta diapositiva para más o menos entender el impacto. Hablamos de 147.000 casos anuales en España. Murieron 11.000 personas en el 2023. 90% de las muertes eran mayores de 70 años. Y vemos que el 25% de estas personas que tuvieron neumonía necesitaron hospitalización y la mortalidad en el hospital fue del 8%. Lo que vemos actualmente en la neumonía es un cambio de epidemiología, como les he comentado. Vemos un aumento de la población adulta mayor. En 2026 tenemos 800 millones de personas de 65 años a más, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que en 2050 llegaremos a 2.000 millones de adultos mayores. Pero el problema es que envejecemos no saludables. Vemos que el 33% de estas personas mayores tienen multimorbilidad, más de 2 enfermedades crónicas, tienen polifarmacia, utilizan muchos medicamentos y la fragilidad, que es un estado de debilidad de los pacientes o síndromes geriátricos, es muy elevada en la población, sobre todo mayor de 80 años. El otro cambio que estamos observando en la epidemiología de la neumonía es un incremento del paciente inmunodeprimido. Ya lo hemos visto el ponente anterior, que nos mostraba este incremento de trasplantes y eso significa un incremento también de pacientes inmunodeprimidos, porque sobreviven más al cáncer, hay un aumento de trasplantes y hay un aumento de uso de fármacos inmunosupresores. Y todo eso conlleva a problemas que tenemos en la neumonía. Un problema muy importante es el diagnóstico. El aumento de adultos mayores dificulta el diagnóstico de la neumonía porque la presentación de la neumonía es totalmente diferente a las personas más jóvenes. Mientras que una persona joven que llega al hospital con tos, con esputo, con fiebre, podemos decir que es una neumonía, en el adulto mayor llegan porque los han encontrado desmayados en la calle, porque se han caído,
porque no comen o porque alguna enfermedad crónica se le ha exacerbado. Entonces, hay una dificultad en el diagnóstico. En cuanto al paciente inmunodeprimido, tenemos otro problema, y es que tiene una cantidad más grande de patógenos posibles causantes de la neumonía. Entonces, hay que hacer muchos test en estos pacientes. La neumonía en estos pacientes puede ser mucho más severa. Hay enfermedades que pueden solaparse a la neumonía, y eso también es parte de la experiencia del médico, y eso también aumenta la dificultad en el diagnóstico. Como os he dicho, hay una variedad de patógenos, tendríamos que hacer muchos test para detectar todos estos patógenos, y las herramientas de diagnóstico que tenemos tienen limitaciones. Pero cuando nosotros logramos determinar el patógeno que causa la neumonía, vemos aquí que siempre entre un 40 y un 60% no encontramos cuál es la causa de la infección. Y ese es un problema porque vamos a ciegas. Y también tenemos un problema en la dificultad de obtener muestras. Como las personas adultas mayores vienen deshidratadas, con poco reflejo de tos, es difícil encontrar una buena muestra respiratoria y por tanto no podemos hacer la detección del patógeno, lo cual hace que nosotros tengamos que usar el tratamiento antibiótico empírico. Muchas veces se utilizan antibióticos de amplio espectro que pueden tener otras complicaciones y dificultan predecir la severidad. Sin embargo, nosotros sabemos y los estudios nos demuestran que Streptococcus pneumoniae, neumococo, es el principal patógeno causante de la neumonía a nivel global. Podemos ver aquí su incidencia de acuerdo a la edad. Nuevamente vemos que en el adulto mayor la incidencia aumenta muchísimo, y este estudio, que es un estudio americano, el doctor Ramírez, nos dice que los principales serotipos causantes de neumonía en ese estudio, que incluyó más de 1 millón de pacientes, es el serotipo 19A, el 3 y el 22F, que felizmente se encuentran cubiertos por las vacunas neumocócicas 20 valente y la nueva 21 valente. Pero lo que vemos y refleja este estudio es que hay un aumento de serotipos que no están incluidos en la vacuna, y algunos de estos serotipos son resistentes a los antibióticos, con lo cual es un problema muy grande en el manejo de los casos de neumonía. Otro aspecto importante en la neumonía y que es relevante es que debido a que hacemos muchos más test, detectamos muchos más virus respiratorios. El problema es que los virus respiratorios tienen síntomas parecidos, con lo cual es muy difícil identificarlos por los síntomas, y solo testándolos podemos saber cuál es el causante. Es importante testarlos porque así podemos saber qué antiviral se puede utilizar. Lamentablemente, no hay antivirales para todos los virus respiratorios. Para el virus de la influenza lo tenemos, pero para otros virus no. Y aquí quiero hablarles de un virus que es el virus respiratorio sincitial. Es un virus que durante mucho tiempo hemos sabido, y la evidencia científica nos dice que afecta a niños pequeños. Sin embargo, ahora vemos su efecto en los adultos mayores. Y para que comprendan el efecto y el impacto, les he traído este estudio de Hamilton. Es un estudio en el que incluyen 24.000 hospitalizaciones por virus respiratorio. Y como ven aquí, 70% de estas hospitalizaciones son niños menores de 5 años y solo 22% son adultos mayores de 65 años. Pero cuando seguimos a estos pacientes durante la hospitalización, vemos que solo el 3% de los niños pequeños mueren, mientras que un 85% de los adultos mayores fallecen debido a esta infección, lo cual nos dice que en niños 1 de cada 1.000 hospitalizado fallecerá, mientras que en los adultos mayores 1 de cada 9 fallecerá debido a la infección. Esto es importante porque nos muestra el real impacto de este virus en los adultos mayores. ¿Cuáles son los factores que en este estudio dicen que están relacionados a la peor evolución clínica? Es la edad avanzada, el sexo masculino, vivir en una residencia de ancianos o tener una enfermedad renal crónica. Otra de las cosas que nosotros vemos es las complicaciones de las infecciones. En este caso, en amarillo ven, es el virus de la influenza y todas las complicaciones que tiene, ¿no? Sobreinfección, complicaciones cardíacas, reingreso, fallecimiento. Todo el mundo conoce esto de la influenza y nos parece que es muy, muy severo. Pero miren ahora qué pasa cuando yo solapo los datos del virus respiratorio sincitial. En algunas complicaciones, por ejemplo en las cardíacas, su impacto es mucho más elevado.
¿Pero por qué es importante esto? Porque no tenemos un antiviral contra este virus. Pero sí tenemos vacunas, y aquí viene el punto muy importante de la prevención. Mucha gente puede decir que las vacunas hacen daño, mucha gente puede decir que las vacunas son un invento, que tonterías, como lo hemos visto con políticos muy importantes en el mundo, pero las imágenes valen más que 1000 palabras. Y estas imágenes nos demuestran, porque hace poco se celebró los 50 años del inicio de la vacunación en el mundo, y podemos ver aquí cómo, gracias al efecto, a la intervención de las vacunas, en 1980 se declara al mundo libre de viruela. Se erradica casi la polio y ha habido una reducción de muertes por sarampión. Nadie nos puede decir o negar el efecto de las vacunas. Otro efecto importante de las vacunas, e indirecto, es que produce un impacto en las enfermedades no transmisibles. La vacuna de la hepatitis B reduce el cáncer de hígado. La vacuna contra el papiloma, estamos viendo nuevos estudios que nos muestran una reducción muy importante del virus del papiloma. Ahora hay estudios que nos dicen que la vacuna de la influenza reduce las complicaciones cardíacas, reduce el riesgo de exacerbaciones por la EPOC. Y recientemente ha salido publicado un estudio sobre la vacuna del herpes que nos dice que disminuye el riesgo de Alzheimer. Pero ¿por qué, si tantos beneficios, por qué nosotros no le damos tanto valor a la vacunación? Este es un informe del 2024 del WENIC, que quiere decir el informe de la Organización Mundial de la Salud, junto con UNICEF, y nos dice que en el mundo hay 14 millones de niños que no recibieron ninguna vacunación, un incremento comparado con 2022. Y podemos ver aquí que hay una disminución en el uso de las vacunas, en la cobertura contra la vacuna del sarampión, en la cobertura contra la vacuna neumocócica, que son vacunas muy importantes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos ese problema de poder llegar a las vacunas? Si pensamos en nosotros, el problema se debe a las dudas frente a la vacunación. Pero si pensamos en países en vías de desarrollo, los problemas son los que están alrededor: déficit de infraestructuras, barreras sociopolíticas, brechas financieras, inequidad en la atención sanitaria. Vemos aquí estos niños que no reciben ninguna vacuna, en inglés se llama 0-2 Children, y como les he dicho, 14 millones en 2024. Estos son los países que tienen mayor proporción de niños no vacunados, pero también España cuenta con 10.000 niños no vacunados que están dentro de este grupo. Y esto debería llamar la atención, porque nosotros no somos un país en vías de desarrollo, somos un país desarrollado con toda la tecnología al alcance de nosotros. Durante mucho tiempo se ha incrementado la cantidad de vacunas contra infecciones respiratorias. Podemos ver aquí todo el panel de vacunas que tenemos que nos protege. Sin embargo, como podemos ver, en la población adulta mayor, la proporción de personas que se vacunan contra la influenza todavía no es la adecuada. Necesitamos que se cubra un 75% para tener una protección general. Y en el personal sanitario, pues también tenemos un problema de vacunación, y que es un punto donde deberíamos mejorar e intervenir. Pero recordemos que existen otras medidas que durante el COVID las teníamos muy en mente, pero que las hemos ido olvidando. Y son medidas sencillas como el lavado de manos, la ventilación de espacios, el higiene respiratorio o evitar el tabaquismo. Ya nos lo dijo el ponente anterior, que tenía 3 pilares en su diapositiva. 2 de los pilares os he mencionado aquí: evitar el tabaquismo y la vacunación. ¿Cuáles son las oportunidades que deberíamos aprovechar? El rol del profesional sanitario. Promover la vacunación es un punto muy importante, y que todos deberíamos intentar mejorar esto en la práctica clínica. Una recomendación en el informe de alta que permita que el médico de primaria la lea y revise el calendario vacunal del paciente, detectar y tratar la neumonía de manera temprana, educar sobre la prevención y los hábitos respiratorios. Es importante que el paciente lleve ese mensaje al médico, fomentar la adherencia a los tratamientos en los pacientes, explicándoles el beneficio de llevar el tratamiento adecuado. En cuanto al rol de los pacientes, es importante mantener nuestro calendario vacunal al día, reconocer los síntomas y buscar atención,
Practicar hábitos preventivos, como les he mencionado antes, son hábitos sencillos, pero te pueden cambiar la vida. Sabemos que nos infectamos en un bus, en un tren, en un avión. Pues cuando uno sabe que tiene una enfermedad crónica de base, pues es importante utilizar mascarilla, lavarse las manos y recordar estas medidas sencillas. Participar activamente en decisiones de salud, como lo hacen vosotros aquí, que es un día sábado y todos están aquí escuchando atentamente. Y yo creo que esto es los pasos que debemos hacer para que mucha más gente se una a esto. Quiero terminar diciéndoles que la neumonía tiene un gran impacto en la salud. Lo hemos visto, os he mostrado los datos. La prevención salva vidas y la neumonía se puede prevenir. Y tenemos una responsabilidad compartida. Tanto el profesional sanitario como los pacientes y como las autoridades, todos tenemos que colaborar para poder disminuir el impacto de esta enfermedad que se puede prevenir. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Precioso. Vale, a continuación vamos con la última ponencia, ¿vale? Que se titula Innovación biológica contra la inflamación respiratoria crónica. Para ello contamos aquí de forma presencial con el doctor José Luis Izquierdo Alonso. El doctor Izquierdo Alonso es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara, con más de 3 décadas de experiencia en la especialidad. Él es también profesor titular de neumología en el Departamento de Medicina y Especialidades de la Universidad de Alcalá, con más de 12.000 citas a su producción científica. Ha sido galardonado con el premio Neumólogo del Año por su labor investigadora y trayectoria en el ámbito de la EPOC, una enfermedad en la que las exacerbaciones e infecciones marcan muchas veces de manera decisiva la evolución del paciente. Su servicio es referencia nacional en EPOC, técnicas endoscópicas, fibrosis pulmonar, sueño y ventilación. Alguien que lleva toda su carrera convirtiendo la ciencia en mejores decisiones, sobre todo clínicas, para los pacientes que hoy hemos pedido hablar de innovación biológica en enfermedades respiratorias. Muchas gracias, doctor. Cuando quiera. Sí, muchas gracias, Iñaki, Mariano y Fenaer. Para mí, esta es la principal diapositiva. ¿Y por qué para mí esta es la principal diapositiva? Porque siempre que hay fármacos y fármacos por medio, hay mucho ruido. Entonces, voy a intentar, en estos minutos, dar una visión de cuál es la realidad de la forma más honesta y precisa posible y además con un escenario a 5 o 10 años, porque tal como está ahora el mundo de la investigación en la EPOC, creo que sí que podemos hacer una predicción para 10 años, de manera que Fenaer pueda saber a qué debe aspirar en los próximos 10 años y los pacientes que están en tratamiento. Entonces, lo primero es innovación y prevención. Y lo primero que es, cuando hablamos de innovación, es hacer mejor lo que ya tenemos. Porque prevención es lo de arriba a la izquierda, esto es prevención. Vacunación, 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 no fumar y hacer actividad física, fundamental. Y a mí me ha chocado un poco la encuesta antes, que no llegaba al 4% los que habían tenido una exacerbación por VRS. En los últimos 3 meses habré tenido como 8 o 10 reuniones con colegas y hemos tenido después de Navidades muchísimos ingresos y pacientes muy graves por VRS. Quiero entender que es que la población que está aquí, los pacientes que están aquí, están vacunados. La vacuna al VRS es muy eficaz, hay varias, muy eficaces. Tenemos eficacia demostrada a 3 años, posiblemente más, y el único problema es que cuesta 200 euros. Entonces, yo creo que aquí hay que presionar a la Administración porque es una vacuna muy segura, muy eficaz, y el VRS es para nosotros tan peligroso o más que la gripe, sobre todo en ciertos periodos del año. Antes de Navidad fue gripe A, después de Navidad fue gripe B y pacientes realmente malos. Yo creo que hay comunidades autónomas que ya lo están planteando, pero en poblaciones de riesgo creo que sí que debería estar financiada. Después tenemos tratamientos que previenen y mejoran la doble broncodilatación, la triple terapia, y después otro dato que me gustaría resaltar. Cuando hablamos de EPOC, no es una enfermedad como puede ser el asma, relativamente homogénea. Esto es una vía aérea de un paciente con EPOC y esto es una vía aérea de un paciente con EPOC.
Es decir, es muy heterogénea, por lo cual hay tratamientos que son comunes a todos, pero después habrá que individualizar, y eso es muy importante porque a veces mandamos a la administración mensajes que les asustan cuando ven los números de EPOC, y eso a veces va en contra de los pacientes porque les privan de tratamientos que pueden ser eficaces. Entonces, innovación biológica. A mí me gustaría también poner un poco en contexto. Nosotros tenemos muy buenos datos en Castilla-La Mancha porque pudimos volcar prácticamente 9 años con metodología de inteligencia artificial, pero en ciertas variables muy precisos, y sabemos muy bien lo que ocurre en los pacientes con EPOC, y esto es extrapolable a toda España. Primer mensaje: los pacientes que no se controlan con los tratamientos estándar es aproximadamente un 12 o 13%. Es decir, ya el escenario para este tipo de tratamientos un poco más innovadores es muy reducido. Pero es que de ese 12% no es, y es un grave error que se comete cuando se demanda a la administración, por eso les entra miedo, y es estos pacientes no es el asma. Yo tengo un paciente asmático, 40 años, y me suele ingresar por una crisis asmática. Este es el escenario de los pacientes con EPOC a fecha de hoy. Si lo ve un médico de medicina interna, más mayores, aún si lo ve más neumología, más jóvenes, pero estamos hablando ya de los que ingresan, los grandes exacerbadores, estamos entre 70 y 90 años. Es decir, no es el paciente joven, no genera la alarma social que un paciente de 30, 40 años, 18 años. Y además, ¿qué ocurre cuando cumplimos muchos años? Que asociamos enfermedades. Es muy frecuente que estos pacientes tengan cardiopatía, etcétera, etcétera. De hecho, el 50% de los pacientes que ingresan en nuestro entorno por exacerbación de EPOC, lo que tiene es insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si mandamos exacerbación de EPOC en una población muy grande al ministerio, dice: Dios mío, se me va el presupuesto. Entonces, tenemos que mandar información precisa, real, y que realmente sea la que vaya a beneficiar a los pacientes sin generar una alarma innecesaria a las autoridades de que se les va a ir el gasto, porque entonces lo que hacemos es que no podemos disponer de tratamientos eficaces. De manera que esto es el presente, y lo que hay que hacer ahora es actuar, y hay muchas áreas de mejora para que con lo que tenemos hacerlo mucho mejor. Entonces, porque a veces se nos va un poco la mente a fármacos que nos van a cambiar el mundo. No, en EPOC no lo hay. Yo llevo una consulta que se llama ASMEPO, asma grave y EPOC grave. El asma, hace 10 años, cuando empecé, fue la persona que llevaba asma, le encargué yo, era un desastre. Pacientes muy malitos y demás, hoy es un chollo. Los biológicos han cambiado drásticamente esos pacientes. Eso no va a ocurrir en la EPOC. Entonces, lo primero es, ¿qué tenemos de innovación? Había unos fármacos que se llaman inhibidores de la fosfodiesterasa. Uno sí que salió adelante, de hecho está en la normativa GOR, que se llama eficentrina, poco valor y no creo que llegue, no sé si se comercializará en España, y encima es muy caro. Había otro que era más interesante porque iba en un inhalador como los broncodilatadores y se cayó en fase 3. No, esa vía ya se ha explorado mucho, no creo que dé más de sí. La denervación, que es una especie de endoscopia que bloquea el nervio, los resultados fueron negativos, un estudio de hace pocos meses, y tampoco tiene mucho valor. De manera que lo único que parece que puede tener algo de valor añadido frente a lo que ya tenemos a fecha de hoy son los tratamientos biológicos. Pero hay que ponerlos en ese contexto. Y el primer contexto es que se generan muchas expectativas. Y además sale en la televisión, pues fulanito ha demostrado una vía tal que va a curar. Eso son expectativas. Lo malo es que las expectativas, la realidad generalmente nos las tumba. Hace como 20 años nuestro servicio era muy potente en ensayos clínicos, posiblemente los más potentes de España, y eso nos hacía tener mucha información de moléculas en investigación. A mí me invitaba periódicamente cada 5 años el antiguo jefe de Vallebrón, cada 5 años le pusiera un poco al día de lo que salía. Siempre ponía esta imagen de un autor muy representativo a nivel mundial de todas las moléculas que había, más de 40, que iban a revolucionar la EPOC. Cada 5 años iban cayéndose las moléculas. Todas las expectativas se fueron cayendo y ninguno funcionó. De hecho, algún fármaco aumentaba la mortalidad. Entonces, bueno, pues no me gustaría que esto ocurriera con esta nueva fase que entramos de moléculas innovadoras, y hay que ponerla en ese contexto. Esta diapositiva es simplemente de fondo de pantalla. Entonces, esto es simplemente la vía aérea
la pared del bronquio y cómo cuando tenemos un estímulo, tabaco, etcétera, se pone en marcha muchas cosas, mucha inflamación. Pues bien, hay muchas moléculas que actúan a diferentes niveles y que intentan mejorar al paciente mejorando todo eso que ocurre en la vía aérea. Esto está muy desarrollado en el asma y en el asma ha sido tremendo. Ahora mismo en mi área no hay ningún paciente con corticoides asmático. Prácticamente no ingresan, alguna ingresa, no se vacunan del VRS, pues nos pagan los 200 euros y ingresos. De hecho, casi todos los ingresos que he tenido han sido por VRS en pacientes asmáticos. Entonces, ¿esto qué ocurre? Bueno, pues en asma es revolucionario, pero se ha intentado ir a otra enfermedad que también es de las vías aéreas, que es la EPOC. ¿Qué es lo que hay? Pues primer punto, y este va a ser un problema, y es que cuando uno tiene una EPOC grave, le tiene que ver un buen experto, porque es muy frecuente que EPOCs diagnosticados como EPOC grave sean asmáticos. Asmáticos que han fumado un poco, que hacen obstrucción crónica, pero que después le recuperas y es un asma, le pones el tratamiento biológico del asma y prácticamente lo dejas asintomático. Entonces, si uno tiene un EPOC grave, le tiene que ver un experto que tenga experiencia en EPOC, en asma, y que por tanto no haya errores. Esto lo vemos con relativa frecuencia. Pues todo esto está publicado, pero yo tengo muchos pacientes que me llegan, diagnóstico EPOC y son asmáticos. Ese es el primer punto, porque aquí sí que hay tratamientos espectaculares, todos. He puesto este caso, pero todos los biológicos son fantásticos. Este es otro problema que tampoco debe ocurrir, y es un problema que vamos a hacer un proyecto a través de SEPAR para intentar decantarlo. Esto es una paciente que sirvió para definir lo que se llama el fenotipo mixto. De hecho, hubo una reunión en Palma de Mallorca hace 14 años, se presentaron unos casos para ver qué es eso del fenotipo mixto. Entonces, es una paciente que era asmática, sin ninguna duda, que además había fumado mucho y, por lo tanto, había hecho obstrucción crónica al flujo aéreo. Y a ver, le haces un corte de TAC y tiene enfisema. Entonces, ¿esto qué es? Asma, EPOC. Entonces, ahí se creó el fenotipo mixto, que es muy útil para que esos pacientes no dejaran de recibir el córtico inhalado. Pero ahora, ¿qué ocurre con los biológicos? Que si yo le pongo EPOC, ese paciente no lo tengo permitido. Farmacia en mi hospital no me lo permite. Si le pongo el diagnóstico de asma, sí. Y si le pongo el diagnóstico fenotipo mixto, tampoco, porque los ensayos clínicos y las indicaciones no permiten este término. ¿Verdad que esta paciente, qué es lo que más puede mejorar? Porque tiene las dos cosas, la parte de asma. Esta paciente la diagnostiqué, la quité el fenotipo mixto, que ya no existe y tiene que desaparecer, ya no tiene sentido. Asma, con obstrucción crónica al flujo aéreo, con antecedentes de tabaquismo y debajo enfisema centrocinal. Y está con un tratamiento biológico. Y está muchísimo mejor. De manera que, primer punto, diagnóstico correcto. Cuando hay solapamiento, ¿qué es lo que más puede mejorar? Y si ya tenemos el paciente EPOC clásico, he visto una carpeta ahí que pone qué es la inflamación T2. Vamos a dar unas pinceladas. Entonces, tenemos estos fármacos, teóricamente, que se han probado en EPOC. Hay un grupo que vienen del asma y demás, mepolizumab y relacionado, presentaron estudios todos negativos, salvo en agudización, uno de ellos, pero había una señal de que cuando tenías en sangre más de 300 eosinófilos, eso es lo que llamamos el EPOC eosinofílico, el T2. Cuando le hacemos un análisis de sangre y tiene más de 300 eosinófilos. Pues parecía que había una señal potente. Bueno, pues eso no significa que ese sea el objetivo, tratar el eosinófilo, porque hay un fármaco que los deja a cero y no vale para nada en EPOC. Sin embargo, es espectacular en asma. De hecho, hay otro estudio que se intentó hacer con más de 300 eosinófilos y así es negativo. No tengo el estudio porque no está publicado, pero está en la nota de prensa. Este fármaco prácticamente ya no tiene ninguna cabida en la EPOC. Hay otro que también ha actuado un poco por esa vía. Lo mismo, resultados negativos, se buscó esa población, más de 300 eosinófilos, y tenemos los resultados. Este fármaco se ha aprobado por la agencia americana, por la agencia europea, pero con estos resultados hay que convencer al Ministerio que pagar 7.000 euros por paciente para una reducción del 20% de exacerbaciones y sin impacto en variables secundarias. Es una pelea que ahí ya va a depender del Ministerio y no va a ser fácil convencer al Ministerio. Y más si no tenemos claro que tenemos que acotar mucho el tiro y no mandar mensajes que asustan al Ministerio.
Hay un fármaco parecido que dura 6 meses. Bueno, hay un estudio muy reciente, hace una semana, que no parece que aporte mucho valor. Por lo tanto, esa vía, bueno, pues se va a quedar un fármaco autorizado, vamos a ver si financiado y con un impacto yo creo que modesto. Hay otro fármaco que actúa por otra vía, que también usamos mucho en asma y muchas patologías de dermatitis. Es un fármaco que conocemos de la parte del asma y que posiblemente es el que ahora mismo tiene más evidencia. Tiene 2 estudios, los 2 muy consistentes, un impacto más del 30% de exacerbaciones, impacto en calidad de vida, síntomas, función pulmonar, por lo tanto, y además reproducible. Son 2 similares y se confirma el mensaje. Por lo tanto, este fármaco está aprobado por la FDA, por la EMA y están en la pelea al Ministerio. De nuevo, aquí la pelea al Ministerio es que si el Ministerio cree que el nicho es muy grande, se van a asustar porque van a pensar que esto va a ser digamos, sálvese quien pueda a nivel de usar estos fármacos. Pero aquí me gustaría hacer una alerta, y es un dilema ético que sale siempre. En esos estudios de un fármaco que funciona muy bien, que está solo con la pelea del precio, el 30% eran fumadores. Y es un dilema ético. ¿Se debe dar un biológico que cuesta 7.000 euros a una persona que sigue fumando? Yo lo dejo. No digo la respuesta. Estuve en una sesión la semana pasada y allí se montó un carajal. Y le vas a negar un stent, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo para tratar la causa fundamental del problema, que es el tabaco, ya sea para producir la enfermedad o para acelerar la enfermedad. Y como he visto la carpeta esta de qué es la inflamación T2, que vais a oír hablar mucho y demás, la inflamación T2 es un tipo de EPOC donde predomina el daño en la vía aérea, no es como el enfisema, que es más destrucción de lo que es el parencima, agujeros en el parencima, y que hacemos en sangre y tenemos un marcador que se llama eosinófilos, también otro a veces cuando echamos el aire que se llama óxido nítrico. Entonces, cuando vemos que tiene el paciente más de eso, significa que tiene unas características que hace que sí, de forma consistente, responda mejor a fármacos antiinflamatorios, como puede ser el corticoide o los biológicos. Por lo tanto, eso es, simplemente es con un análisis de sangre o con un análisis de aire expirado, tenemos una señal que nos predice que el paciente va a ir mejor. Pero hay que tener mucho cuidado. Y aquí es otro dilema. Esos 300 que vais a oír para poner un biológico tiene que tener más de 300 eosinófilos. ¿Cuándo? Pues no se sabe. Yo lo que hago es abro el ordenador, miro el histórico y si en 2 o 3 años tengo uno de más de 300, me vale. Porque a veces tienen menos, porque están con corticoides, etc. Pero fijaros en esos 2 estudios que comentábamos de dupilumab, que es posiblemente el fármaco más avanzado en este campo, cuando empezaban en los ensayos clínicos era obligatorio que tuvieran 300. Pero después ya no se les exigía la primera visita de randomización y muchos que tenían 300 ya no tenían 300. Por lo tanto, pues esto oscila mucho. Entonces, ¿cuándo lo elegimos? Bueno, pues lo que vemos en estos estudios, que si los que tenían 300 al comienzo y en la primera visita, y los que tenían 300 al comienzo, pero no en otras, el resultado es el mismo. Es decir, no debe ser un criterio para privar a este paciente del tratamiento. Hay otro fármaco, ya estoy acabando, muy rápido, tezepelumab, muy útil también en asma. Hay estudios en EPOC, hay un estudio que actúa un poco en toda esta línea, y lo que se vio en un estudio que intentó ir a todos los pacientes con EPOC, eso es muy importante también. Muchas veces las compañías intentan ir a todos los pacientes con EPOC y la realidad les dice que solo un grupito de pacientes realmente se beneficia. Pues aquí tiraron con perdigones, pero vieron que realmente donde funciona es cuando tiene esa señal T2. Aquí no definieron 300 eosinófilos, sino 150. Entonces, están en marcha estudios con esa población. Tardarán 2 años, por lo cual aún nos falta. Y aquí posiblemente venga la gran decepción. Digo posiblemente. Hay otros fármacos, y ya sería la última línea, que actúan también hacen una molécula que está aquí arriba, justo después de la barrera viene el ataque, el virus, y pone en marcha un mecanismo inflamatorio que es una molécula que se llama IL-33, y aquí sí que había todo un grupo de moléculas diseñadas específicamente para EPOC. Además decían, para todo EPOC, tanto los que tienen eosinófilos altos como los que tienen eosinófilos bajos, con lo cual hubiera generado expectativas para toda la población. ¿Estos fármacos cuáles son? Bueno,
¿Esto? Bueno, hay muchas teorías. Yo un poco esta la traigo porque una cosa son las teorías, las hipótesis, las bases a nivel de biología básica, y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la realidad. Este fármaco prometía, había un primer estudio que parecía que funcionaba, el segundo que no funcionaba. Mi conclusión es que cuando se tienen estos resultados es raro que una compañía farmacéutica siga adelante, con lo cual le veo muy poco futuro a esta molécula. Hay otra que también iba por esa misma vía, también grandes expectativas. En asma tampoco había demostrado gran cosa, en EPOC los resultados son negativos. Se acabó esta sí que se acabó esta molécula. Y esta es una molécula que promete muchísimo. Porque iba, frente a esa molécula, intentando ir a todos los pacientes con EPOC. La compañía ha decidido, normalmente poco a poco se hacen los estudios, primero en pocos pacientes, después en más. Aquí han hecho todos al mismo tiempo, diciendo, si sale bien, bien, si sale mal, mal. Teóricamente es muy atractiva y la gran ventaja es que tendremos los resultados, sí o no, dentro de un mes. Si sale positivo, abre una vía al paciente con EPOC que no tiene esa señal T2. Si sale negativo, se acabó la historia para dentro de 5 o 10 años. Ya tenemos claro que solo un grupo de pacientes muy concretos con afectación de vía aérea y con señal T2, esos eosinófilos, después ya tenemos que decir cuándo, es donde se pueden beneficiar estos pacientes. Estos son los estudios y dentro de un mes tendremos los resultados. De manera que, para concluir, yo diría, tenemos muchas cosas para mejorar y para mejorar a los pacientes. Hay pacientes muy concretos, 12%, que si quitamos todos los que están mal por comorbilidades, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, el núcleo es muy pequeño. A mí me pidieron un análisis de estimación de mercado y mis estimaciones eran la quinta parte de la que tienen otros organismos, la quinta parte. Por eso, porque no es exacerbación de EPOC y hospitalización. Si tiene insuficiencia cardíaca, eso no es un tratamiento biológico. Pero en esos pacientes bien seleccionados les podemos dar una gran ayuda. Igual no tanto como en asma, pero una gran ayuda. Si lo transmitimos bien al Ministerio, facilitaremos que esos pacientes se beneficien, pero sin crear grandes expectativas, que no es el escenario. Y yo creo que si queda alguna duda lo dejamos para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Izquierdo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir un pequeño coloquio y va a ser un poco breve porque realmente las preguntas que tenemos por parte del público son bastantes. No sé, incluso no creo que nos dé tiempo a todas, pero bueno. Yo como paciente, ahora que me están escuchando los 4 profesionales que están aquí, yo como paciente siempre me gusta, cuando hago una pregunta, recibir una respuesta. Como esto igual no es posible, yo les pregunto, a ver si cogen el compromiso, si les lanzamos las preguntas, ya que tenemos quien nos las ha enviado, si lanzamos las preguntas por correo, por WhatsApp o lo que sea, nos contestan y nosotros las hacemos llegar a quienes no hemos podido contestar en directo. Se lo agradezco, de verdad. Vale. Perdón. No te oigo. Sí. ¿No están conectados? Vale. Perfecto. Pues bueno, en principio las infecciones respiratorias provocan un deterioro funcional que a veces no se recupera del todo. ¿Cómo de evitables, vamos a ver, Katia, cómo crees que de evitables son realmente con lo que tenemos hoy? Y dentro de ello, ¿por qué sigue siendo tan difícil que los pacientes respiratorios crónicos aprovechen herramientas tan asequibles como la vacunación? Aquí. Iñaki. A ver, primero es importante saber este punto, que tal vez no estamos muy concienciados del gran impacto que tiene una infección respiratoria, ¿no? Lo bueno es que actualmente se está desarrollando mucho, por ejemplo, la fisioterapia respiratoria, ha dado un salto muy grande y tenemos que agradecerlo porque esto, si se mejora, pues es lo que tiene que tener un paciente cuando sale del hospital, una fisioterapia respiratoria que le ayude a volver a un estado no basal, pero a un mejor estado de vida. El otro punto muy importante es concienciarnos de que es mejor prevenir que curar.
Y yo creo que ahí no le damos el valor suficiente a las vacunas. Tenemos muchas vacunas ahora, pero la gente tiene miedo y es por la mala información que hemos recibido durante el COVID y que aún nos está costando, pero que las vacunas que realmente interesan, como la influenza respiratorio sincitial, que es nueva, o el neumococo, tienen mucha evidencia científica detrás, y que yo creo que tenemos que darle esta importancia, y el personal sanitario es quien tiene que involucrarse un poco más, porque es quien tiene el contacto con el paciente, y poderle dar esa información o quitar esas dudas que el paciente tiene sobre estas vacunas. Doctor Izquierdo, nos preguntan, a ver, perdón que me he perdido, respecto a los tratamientos biológicos y la cascada de inflamación, ¿considera importante trabajar otros especialistas como nutricionistas para disminuir inflamación y fisio-respi para eliminar el moco y mejorar la recuperación de la mucosa bronquial? Sí, gracias. Yo creo que al final el tratamiento de la EPOC tiene que ser integral. No solo por la inflamación, yo creo que un problema que tienen los pacientes con EPOC es que no hacen actividad física, atrofia muscular, entonces la rehabilitación dentro de esas herramientas básicas para todos preventivas debe ser fundamental. Nutrición, una nutrición rica en proteínas. Yo siempre les digo a los pacientes, la nutrición y además acompañada de ejercicio físico, porque tenemos los ladrillos, que es la nutrición, y el ejercicio físico hace que se construya el edificio. Eso es fundamental, no tanto por la inflamación, bueno, que está bien nutrido, pero yo creo que eso sí. Y ahora el tema del moco, siempre en medicina vamos un poco por oleadas, ¿no? Se pone un poco de moda, y en el asma ahora todo es moco. Habéis visto una diapositiva donde había una vía aérea con moco dentro. Eso es de un trabajo de mi antiguo jefe en Canadá, Manuel Cosío, que lo publicó hace 50 años, y ahora parece que en asma es nuevo. El moco en ciertos pacientes con EPOC es muy importante y es un elemento que a mejorar para mejorar la obstrucción y la calidad de vida. De hecho, en asma, todo lo que ahora los últimos foros en los últimos 6 meses es todo como mejorar el moco a través de biológicos. Bueno, es un elemento más, tampoco hay que descubrir la pólvora porque lleva 50 años descubierta, ¿no? Y otra pregunta más que creo que va a ser de difícil contestación por la situación actual, pero bueno, nos preguntan, doctor Suárez, ¿cuándo estarán disponibles a pacientes estos nuevos medicamentos? Vamos a ver, es un problema. Yo creo que hay un fármaco que es el que más ha demostrado, que yo creo que, de hecho, yo ya lo he usado 2 veces, pero es una situación atípica. Yo tenía 2 pacientes precandidatos a trasplante que estaban francamente mal. Uno de ellos me ingresó 6 veces en 5 meses, hasta junio de 2025. No llegaba a trasplante, cada ingreso problemas musculares, de atrofia, de corticoides y demás, y no llegaba. Le puse este tratamiento y desde entonces no volvió a ingresar, recuperó masa muscular, recuperó calidad de vida, y la semana pasada me llegó de que ya le habían aceptado para el trasplante, y tengo otra paciente igual. Entonces yo creo que por uso compasivo, pero son situaciones extremas. De hecho, hay una directriz del Ministerio que dice que se corte la vía del uso compasivo. Entonces, yo creo que el problema que existe, y aquí habrá que comenzar el misterio, es que algunas compañías este fármaco lo usan para muchas otras enfermedades. Entonces, claro, si les bajas el precio, cada vez que se aprueba el precio, les bajan el precio, y este mercado de la EPOC es un 5%, ellos no van a entender o no van a querer que les bajen un 10% el precio, porque el 95% está con otras enfermedades que ya tienen el mercado hecho. Entonces yo creo que el Ministerio hay que convencerle que esto no se va a desmadrar, que ese es el miedo que tienen. Entonces, ponemos las datos de prevalencia de EPOC, tal, y claro, asustas a cualquiera, ¿no? Pero ya digo, mis estimaciones son la 5ª parte de lo que hacen nuestras estimaciones, y no son muchos pacientes si están bien seleccionados. Entonces, si les convencemos por esa vía, yo creo que pronto, porque la evidencia está ahí. Perdona, Iñaki, que interrumpa, que no sé si para mí la pregunta también en respecto al tema del moco. El medicamento aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y por la FDA, por la americana, que se llama Brensocatib. No sabemos aún cuándo va a estar disponible. Sé que ya están trabajando en negociar con
primero con el Ministerio y luego tendrán que negociar con las diferentes comunidades autónomas el precio de reembolso, porque sabemos que será un medicamento de dispensación hospitalaria, porque no. Suponemos que el coste no será poco, pero no sabemos fechas exactas. Yo creo que ya han probado a lo largo del, no sé si finales de esto o quizá principios del próximo, estará disponible. Esperemos, no lo sé. Dependerá de cómo negocie la farmacia con el gobierno. Es el único fármaco de ectasis que posiblemente vaya a aparecer en los próximos años. Los otros están aún en fase de ensayo clínico, ¿vale? Y también quería hacer un pequeño inciso, una pregunta que no era para mí, pero que se había comentado en el tema de la nutrición. No solamente es importante para el tema, la parte de la lesión, sino también para cómo el cuerpo se defiende, para el sistema, ¿no? Las defensas también se producen por proteína, y que si no ingerimos proteínas, si el cuerpo no tiene esta o este componente, esta energía, pues también el sistema inmune se ve afectado, con lo cual la nutrición sin duda es algo importante. Yo creo que, como habíamos dicho, es algo que ya se sabía desde hace mucho tiempo, igual que la fisiorrespiratoria, pero el hecho de que haya más evidencia y que se empiece a trabajar en meter todas estas cosas en las guías clínicas hace que el manejo se unifique, ¿no? Y que no solamente los super expertos en esta enfermedad hagan todos estos estudios, sino que se pueda generalizar a todos los hospitales o a especialistas que no sean subespecialistas en esta enfermedad en concreto. Yo creo que esto es una de las cosas que es importante. Muchas gracias. Ya que estamos, doctor Suárez, hay una pregunta dirigida a usted. Dice, soy madre de paciente pediátrico con bronquiectasias desde los 2 años de edad, provocadas por una bronquiolitis obliterante posinfecciosa, y me gustaría saber su opinión sobre la importancia de la formación de las familias en fisioterapia respiratoria y qué tan escasa es en España a día de hoy, y además que no está subvencionada. Los pacientes están condicionados a sus capacidades de buscar información y a su posibilidad económica, y al menos para nosotros nuestra fisioterapeuta ha sido, junto con la medicación, un pilar fundamental. Le repito, si quiere le repito la pregunta. Porque no, le he entendido perfectamente. Hay un texto largo, pero... Sí. A ver, yo no soy médico soy médico de adultos, no llevo niños, pero la fisioterapia respiratoria en los pacientes con bronquiectasias, independientemente de la edad que tengan, es un pilar básico en el manejo. Yo siempre les explico a los pacientes de que antes de empezar cualquier intervención farmacológica o cualquier tratamiento, cualquier medicamento, tienen que dominar la fisioterapia respiratoria y tienen que hacerlo bien, porque esto es el primer paso. Sin ningún... es cierto lo que dicen, que el acceso a la fisioterapia respiratoria es muy heterogéneo entre comunidades autónomas e incluso entre hospitales de una misma comunidad autónoma. Y esto es una de las cosas que se tiene que trabajar en equipo, porque aquí tenemos que hacer presión todos, no solamente los sanitarios, sino que las familias, los pacientes que padecen enfermedad, tienen que exigir que se les pueda ofrecer en todos los... no tenga que el paciente hacerlo por vía privada, porque es parte básica del tratamiento. Viene todos los tratamientos que se tengan que dar a continuación. Esto ya se sabe. Y aquí quería aprovechar, porque hace Separ envió un correo que creo que hoy se firma la primera asociación de pacientes con bronquiectasias, y yo creo que esto será para poder exigir a los diferentes dirigentes encargados de la gestión de sanidad que esto se uniformice, sea un acceso igual para todas las comunidades, para todos los pacientes que padezcan de la enfermedad. Muy bien, gracias. Doctor Mora, nos preguntan, nos dicen, he leído que el Ambisome inhalado hasta los primeros 6 meses exclusivamente, ¿y después? Pues
Pues después depende de cómo vayan las cosas. En los pacientes en los que no tienen ningún problema y todo va perfecto, se puede retirar sin problema. Y luego en la gente que tenga algún problema de la vía o algún episodio de rechazo o infecciones de repetición, nosotros generalmente lo que hacemos es echarlo cada 48 horas. Se ha demostrado que una neumonía fotericina cada 2 semanas, perdón. A partir de los 6 meses, gente que tiene algún problema, podemos ir cada 2 semanas y se ha demostrado que la nebulización mantiene concentración de anfotericina en la vía aérea hasta más allá de 2 semanas, entonces más o menos no lo podríamos espaciar así. Muy bien, y ya como estamos prácticamente con el tiempo agotado, yo les voy a pedir a todos y cada uno que si pudieran trasladar un solo mensaje de prevención a los pacientes del auditorio, ¿cuál sería? Seguimos el orden de intervención, si quieren, de las ponencias. Doctor Suárez. Sí, yo creo que la prevención, en el caso de las bronquiectasias, hay muchísimos aspectos y depende también de cada paciente, pero algo que ya he mencionado para las diferentes enfermedades, la fisioterapia, la vacunación, básicamente el control de los síntomas, que esto es algo que la persona que padece la enfermedad tiene que conocer, saber cuándo sus síntomas están cambiando, cuáles son sus síntomas reales, y esto les ayuda a saber cuándo la cosa está yendo bien y a poder actuar de forma precoz en caso de que haya aumento. Yo creo que esto sería un poco resumen así, homogéneo para todos los pacientes con bronquiectasias. Doctor Mora. Bueno, yo lo podría suscribir todo, pero básicamente lo que hemos ido prácticamente todas las sesiones: vacunación, rehabilitación, fisioterapia, cese de tabaquismo, y me voy a sumar como fundamental el tema nutricional, que estoy totalmente de acuerdo, no le tengo puesto entre mis pilares para sustentar cualquier enfermedad respiratoria, pero que es fundamental. Gracias. Doctor Izquierdo. Sí, yo creo resaltar que POC no es asma, no podemos esperar lo mismo, que hay que diferenciarlos bien y a veces no es fácil, y que sobre esa base, aunque tenemos cosas que pueden aportar mucho a un grupo pequeño de pacientes, tenemos que mejorar ya lo que ya tenemos, porque con eso podemos beneficiar a casi todos. Muchas gracias. Katia. Mi mensaje va relacionado con la educación y la participación. O sea, yo creo que ya tenemos claro qué es la prevención y el valor de las medidas de prevención, pero creo que llegar a más gente a través de estas conferencias como estamos hoy día, o dar la facilidad a la gente que se una online para que escuche la evidencia que hay, y yo creo que es importante seguir educando y participando. Muchas gracias. Bueno, ya por finalizar, agradecer, por supuesto, a todos los ponentes presentes y en remoto su experiencia y su conocimiento que tanto nos interesa, sobre todo a pacientes y al público aquí en general, ¿no? Sin duda, los avances en prevención, en diagnóstico y tratamiento seguirán siendo claves para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades respiratorias. Muchísimas gracias a todos y bueno, ahora una broma mía particular, me gusta hacerlo. En el acto siguiente vamos a ver, yo que no soy ni del Atlético ni del Real Madrid, que soy del Atlético de Bilbao, vamos a ver un reconocimiento del Atlético de Madrid al Real Madrid, cosa que me hace sonreír. Gracias.